Soy Sabrina De Vita y hace más de 10 años que trabajo en educación. Trabajo especialmente en el nivel primario porque me interesa mucho la frescura, la inocencia y la curiosidad con que los niños se acercan al conocimiento. Yo también soy muy curiosa y me gusta todo el tiempo estar explorando cosas nuevas y creo que desde ese lugar viene mi interés en las tecnologías y en su aplicación en educación, dado que las tecnologías nos obligan a estar constantemente aprendiendo y cambiando las formas de hacer las cosas, nos permiten en cierto punto evolucionar y no estancarnos en pensamientos fijos o en formas estáticas de hacer las cosas. Considero que el pensamiento computacional y la programación son esenciales para favorecer el pensamiento crítico en nuestros alumnos y además porque les permite trasladar este tipo de pensamientos para la resolución de otros problemas en la vida cotidiana. Me interesa mucho además crear prosumidores y no meros consumidores de información, y es por esto que en mis clases siempre pongo al alumno como protagonista, tiene un rol activo, y el docente es simplemente alguien que acompaña, alguien que facilita ese conocimiento, dado que los docentes no somos los portadores de la verdad, sino que simplemente tenemos más experiencia en esa búsqueda, en ese camino hacia el conocimiento, y por lo tanto podemos acompañarlos y guiarlos en este proceso y muchas veces también aprender y descubrir cosas con ellos, que es realmente lo más gratificante de nuestra profesión. Vamos a pasar ahora al modelo de clase que fue enviado. Voy a empezar a partir de después de la lectura del cuento. Bueno, logramos entonces leer el cuento y ahora quiero que traten de pensar cuál sería la solución para el problema de Arcadio. Vamos a rememorar las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para solucionar este problema. El regalo para Úrsula no puede exceder los 1.000 pesos. Y además debe tener el mayor valor emocional para ella, ¿sí? Quiero que se reúnan en grupos y traten de buscar la solución a ese problema. Traten de escucharse, de pensar, de argumentar sus posiciones para que los otros miembros del grupo entiendan por qué ustedes piensan eso. Traten de pensar qué harían ustedes si estarían en el lugar de Arcadio. Luego de que hayan consensuado esa solución, la van a subir al Padlet que van a encontrar en el aula con el título de solución. ¿Ustedes recuerdan cómo se usa el Padlet? Simplemente hacemos clic en él y hacemos doble clic. Se nos va a abrir un cuadradito donde podemos ingresar texto y ahí van a escribir la solución y el nombre de las personas del grupo que pensaron esa solución. Bueno, vamos a ver las respuestas que ustedes brindaron. Hay muchas y son todas diferentes. ¿Por qué les parece a ustedes que no existe una sola solución correcta? Realmente en la vida cotidiana no hay respuestas únicas, por eso para la solución de problemas tenemos que tratar de buscar diferentes variables, diferentes modos de hacer las cosas y tratar de ver cuál es el modo más efectivo para llegar al objetivo, al reto que nosotros queremos alcanzar. Por esa razón, cada grupo pensó soluciones diferentes, pero todas fueron efectivas porque tuvieron en cuenta cuál era el objetivo principal, que era que nos superen los 1.000 pesos y que tenga el mayor valor emocional para Úrsula. Vamos ahora a tratar de pensar cómo podríamos hacer para hacerle una tarjeta a Úrsula. Quiero que traten de pensar qué mensaje le van a poner y van a tener, además de ese problema, van a tener que solicitar solo 3 materiales para realizar esta tarjeta. De todos los que tienen ahí, solo tienen que elegir 3. Se tienen que poner de acuerdo para ver cuáles son los materiales que van a elegir y por qué. Dividirse las tareas. Para esto traten de pensar cuál es la mejor característica de cada uno y qué es lo que le puede aportar al grupo. Por ejemplo, si yo sé dibujar muy bien, puedo proponerme para dibujar. Si yo sé hacer manualidades o hacer origami, por ejemplo, puedo pedir papeles. Entonces traten de pensar cuáles son las cualidades que tiene cada grupo y en base a eso tratar de elegir los materiales que van a solicitar. Y también piensen qué mensaje le quieren dar a Úrsula,
cuál es la mejor forma de hacer llegar ese mensaje, qué palabras van a utilizar, de qué forma lo van a escribir, quién lo va a escribir, si lo van a decorar de alguna manera, etcétera, ¿sí? Entonces le van a pedir a la maestra los materiales una vez que hayan decidido en el grupo y que todos estén de acuerdo sobre cuáles van a ser esos materiales. Luego van a tratar de pensar qué mensaje le van a poner y lo van a escribir, lo van a decorar de acuerdo a la división de tareas que realizaron anteriormente. Bueno, si ya fueron terminando, vamos a tratar de sacarle una foto a esas tarjetas que realizaron para que las podamos compartir y las podamos ver todos, especialmente yo que no estoy ahí. Y las vamos a subir al foro que dice de resolución tarjeta para Úrsula. Pero no solo van a subir la tarjeta, sino que van a tratar de pensar qué es lo que hicieron, qué es lo que sucedió mientras hacían esa tarjeta. Es decir, vamos a pensar cuál es el problema al que se enfrentaron cuando tuvieron que hacer esa tarjeta. ¿Se acuerdan que esa era la entrada, sí? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué problemas nos trajo? Si tuvimos que discutir mucho, cómo decidimos la elección de materiales. Luego, ¿cuál fue el reto? ¿Cuál fue la salida? ¿Cuál fue la solución a ese problema? Y la relación entre esa entrada y salida. Es decir, ¿qué cuestiones se tuvieron en cuenta? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Arcadio, en el caso del cuento, habíamos tenido que tener en cuenta que el monto no superara los 1.000 pesos. Bueno, en este caso, ¿cuál es la relación entre la entrada y la salida? Es decir, el problema al que nos enfrentamos y el resultado final, ese objetivo que queríamos alcanzar. ¿Sí? Vamos a tratar de subir entonces la foto y la reflexión. Bueno, ahora vamos llegando ya al final de nuestra clase y vamos a tratar de repensar en todas las cosas que sucedieron hoy. ¿Qué fueron las cosas que trabajamos y de qué forma hemos trabajado? Por ejemplo, cuando tuvimos que ponernos de acuerdo sobre qué materiales utilizar o sobre qué mensaje le queríamos dar a Úrsula. ¿Qué fue lo que trabajamos? ¿De qué forma trabajamos? ¿Trabajamos solos o trabajamos con otros? ¿Impusimos nuestra opinión o tratamos de que todos estuviéramos de acuerdo? Bien, entonces, en la clase de hoy trabajamos de forma colaborativa, es decir, trabajamos con otros. Porque en realidad en el trabajo con otros se obtienen siempre resultados superadores, porque mi idea más la idea del otro va a ser siempre mejor que la mía solo, porque el otro puede aportar algo que yo no tengo. Y por eso también, cuando realizamos el trabajo de la tarjeta de Úrsula, también tuvimos que poner en juego nuestra creatividad. ¿De qué forma? ¿Y por qué es importante desarrollar la creatividad? Porque la creatividad nos permite siempre encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Quizás siempre pensamos que las cosas se debían hacer de otra manera, pero simplemente si buscamos otras formas, quizá descubrimos cosas nuevas. Y por último, al tratar de resolver estos problemas que tenían una entrada, tenían una salida, pusimos en juego nuestro pensamiento crítico. Es decir, tratamos de pensar de formas diferentes, tratando de buscar variables, tratando de buscar alternativas y tratando de encontrar cuál era la forma más efectiva de llegar a ese objetivo que queríamos alcanzar. Y para esto necesitamos ponernos de acuerdo con el resto de nuestros compañeros y luego transmitirle al grupo cuál fue el resultado final. Por eso también pusimos en juego nuestra comunicación. Estas 4 palabras son claves para cualquier tipo de aprendizaje que queramos hacer. Y en realidad también para la vida. La colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación. Y son 4 de las variables que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de todo nuestro curso.
Así que bueno, vamos a ir cerrando y los voy a volver a ver la semana que viene. Muchas gracias por haber compartido conmigo este momento, realmente me gustaron muchísimo sus producciones y espero que podamos seguir tan creativos como hasta ahora. Hasta luego.